Seguimos a paso firme con el abogado Héctor Velázquez, director fiscal de la Unidad Penal 2. Ahora, director, ¿cuál es la función para poner un poco en contexto y que la gente entienda dentro de qué ámbitos se puede reclamar, se puede preguntar, se puede ser curioso con respecto al Ministerio Público generalmente y particularmente a la fiscal de la Unidad 2? Bueno, nosotros acá tenemos 3 unidades fiscales penales, de los cuales uno es unidad especializada en medio ambiente y narcotráfico, además de penal, lógicamente. Tenemos la unidad, esa es la unidad penal número 1. La unidad penal número 2, que está a mi cargo, atiendo los hechos punibles de penal, ordinario y antiabigeato. La unidad penal número 3 es una unidad penal también, además de entender en casos para dictámenes en el aspecto civil, laboral, comercial, de la niñez y adolescencia y de ejecución penal. Esa es una unidad especializada también. Procede en carácter representante de la sociedad, nosotros tenemos instructivos precisos del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, de que todas las denuncias que se formulen ante el Ministerio Público, ante la Policía Nacional, que es un poco el conducto casi natural que debe seguir cualquier tipo de denuncia que la ciudadanía haga sobre cualquier hecho punible que le afecte en forma particular, ejerce la calidad de denunciante y lo puede formular ante la Policía Nacional, que es el brazo primario, digamos, en donde se originan para que se abra un proceso a nivel de Ministerio Público e ingrese en el sistema. Nosotros estamos obligados a recibir todas las denuncias que lleguen a conocimiento del Ministerio Público y ejercer la representación de la sociedad en los hechos punibles que tenga conocimiento la unidad fiscal de turno, porque se trabajan por turno, de una semana cada unidad fiscal. Entonces, a partir de ahí se abre el proceso, se comunica al juzgado penal de garantía de acuerdo a las características del tipo penal o del hecho punible que se le atribuye a la persona denunciada. Se le comunica al juzgado penal de garantías y si se conoce el autor del hecho, se ordena la detención, se le aprende a la persona y ahí se inicia todo el proceso contra la persona indiciada como supuesto autor de un hecho punible. Pero hay que aclararle a la ciudadanía que muchas veces crea un poco de conflicto por falta de entendimiento. En nuestro sistema penal existen 2 tipos de hechos punibles, que son los hechos punibles de acción penal pública, en donde nosotros como Ministerio Público ejercemos la representación y de oficio iniciamos la investigación y se abre el proceso. Y están los hechos punibles de acción penal privada, que es solamente a instancia de parte. Y la ley enumera precisamente unos 16 tipos penales que entran dentro de esa categoría de hechos punibles de acción penal privada, que reitero, es a instancia de parte y es la víctima la que debe ejercer a nivel judicial solicitar la reparación del daño que le haya causado el supuesto victimario. Y eso solamente lo tiene que hacer la víctima ante el juzgado penal de garantías. Ese es uno de los principales problemas con lo que se topa uno en los casos de violencia contra la mujer, por ejemplo, porque la mujer es la que tiene que ir y denunciar a su agresor. Lastimosamente yo como vecino, primo, hermano, no es que puedo ver la agresión e ir a denunciar al hombre, ¿verdad? No, eventualmente se puede también. No debemos nosotros de olvidar que realmente es un hecho punible muy complejo el de violencia familiar, que ahora está en una categoría de crimen, que de delito pasó a ser crimen, porque tiene una expectativa de pena de hasta 6 años. Pero la ley dice que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un hecho punible debe y está obligado a comunicar al Ministerio Público, a la Policía Nacional, para que se inicie una investigación. ¿Y cómo ustedes van a actuar de oficio ahí? Por ejemplo, si alguien ve que yo me estoy peleando con otra persona a los puños y yo le pego, eso es una acción penal privada. Privada. Él tiene que... No, siempre y cuando el golpe que le diste sea lesión nada más. Claro, pero puede producirse, por ejemplo, que le haya afectado el ojo. Claro. Ahí puede llegar a ser porque
hacemos el diagnóstico médico con nuestros médicos forenses que tenemos acá. Entonces, en cualquier parte, lógicamente, el Ministerio Público tiene el apoyo de los médicos forenses y el médico forense me dice, no, este golpe puso en peligro de pérdida de la vista del ojo izquierdo o derecho. Ahí ya pasa a Esa ser, es grave. ahí ya pasa a Esa ser es penal una público. lesión grave porque puso en riesgo con ese golpe de perder la vista. ¿Me entiendes? Entonces, ahí ahí pasa pasa ya a a ser- ser grave. Lesión grave. Y penal pública pasa a Es ser pública, pasa a ser penal pública. Hasta lesión es privada, pero lesión grave es delito de acción penal pública. Y ahí es donde ya entra la fiscalía interviene el justamente Ministerio a investigar Sí. y demás. ¿Cuántos funcionarios son dentro de...? Acá estamos entre fiscales y asistentes y secretario fiscal y personal de apoyo, choferes, de guardia, y todo eso, estamos 22. 22 personas en total en la unidad Así es. fiscal, ¿verdad? De las tres unidades. De las Total- tres, claro, totalmente, de las sí. tres unidades. ¿Y cuántos fiscales son? 3. 3 fiscales, uno para cada... Una unidad, o sea, las 3 unidades son penales, pero Claro. además de eso, 2 unidades son, o sea, yo también soy especializado, pero en antiabigeato. La unidad número 1, como le había anticipado ya, es, además de penal, Medio ambiente y narcotráfico. antiabigeato, es medio ambiente y narcotráfico también. Sí. Y la otra unidad es especializada en, además de penal y abigeato, también es especializada en ejecución penal y la parte civil, porque cuando se inicia una acción civil desde el punto de vista, valga la redundancia, civil, todos los dictámenes lo hace esa unidad especializada, ya sea civil, laboral, comercial, de la niñez y la adolescencia, y finalmente el de ejecución penal también, que dictamina con respecto a los pedidos de los jueces. ¿Hace cuántos años existe esta unidad fiscal Acá, en Filadelfia? ay, no te puedo precisar exactamente, pero hace bastante tiempo. Yo estuve en Pozo Colorado 11 años. En el Pozo Colorado se creó en el 2006, de manera que por ahí también se habrá creado acá. No tengo la precisa con respecto a la creación de la regional de acá, pero hace bastante tiempo. Y cuesta realizar el trabajo en una zona tan despoblada, por decirlo de una manera, o sea, tan pocamente poblada y tan grande, ¿verdad? Y bueno, hace poco le estaba manifestando justamente a la fiscal general del Estado con respecto al territorio, que ya mencioné, cuál es la superficie de cobertura de esta regional, que es bastante amplia. Y tenemos que tener en cuenta de que las características topográficas y fundamentalmente las vías de comunicación, llámese caminos vecinales, rutas, lo que fuera, a veces es de difícil acceso y tenemos que buscar los medios de acercarnos a los lugares donde se requiera nuestra presencia. Porque hay hechos punibles que nosotros estamos obligados como agentes fiscales de asistir. Por ejemplo, cuando hay homicidio tenemos que irnos al lugar de los hechos a los efectos de realizar el levantamiento, las diligencias primarias del entorno para poder determinar cómo sucedió el hecho en sí y direccionar nuestra investigación. Si podemos identificar ya inmediatamente al culpable, ordenar su detención, al autor del hecho, me refiero, ordenar la detención y hacer el procedimiento de rigor de entrar, levantar el cadáver con la asistencia del médico forense, perito en criminalística también nos acompaña. ¿Y tienen eso acá en la Acá unidad? tenemos todo, sí. Tenemos 2 médicos forenses. ¿Morgue judicial? Acabamos de equipar una morgue en el hospital de Villa Choferes, que con la colaboración de una empresa local de electrodomésticos y el Ministerio Público a través de un pedido de la dirección del hospital de Villa Choferes, hemos equipado una sala con un aire acondicionado de 24.000 BTU a los efectos de mantener refrigerado la que vamos a utilizar ahora como morgue, porque generalmente a veces encontramos un cuerpo abandonado, no sabemos quiénes son sus parientes, y tenemos la obligación moral de levantar eso y traerle en un lugar adecuado hasta tanto aparezca un familiar y efectuar la entrega pertinente. Acabamos de equipar en Villa Choferes, y en casos de emergencia tenemos siempre la colaboración, y valga el espacio también para agradecerle a las 3 cooperativas acá de la zona, la Chorti, la Ferheim y la de Neulam, que siempre nos dan un apoyo de carácter logístico, apoyo con móviles, con personal, que reitero, hago propicia esta ocasión para darle mi saludo a todos los presidentes y mi respeto, mis agradecimientos en nombre del Ministerio Público también.
Y contamos, discúlpame, contamos también con la morgue del hospital de Loma Plata, de acá de Filadelfia, que nos brindan también en caso de emergencia la morgue por un espacio, un tiempo, hasta tanto aparezcan los familiares. Ahora tenemos una breve pausa Sí, ahora y a señor. la vuelta hablar un poco más de la función y por supuesto los casos frecuentes y recurrentes y más comunes en el trabajo fiscal. Breve pausa y volvemos. De vuelta a Paso Firme, seguimos con el abogado Héctor Velázquez, director fiscal de la Unidad Penal 2. Ahora, abogado, ¿cuál es lo más recurrente, los casos más frecuentes? ¿Qué es lo que, con lo que más lidia la Unidad Penal de la Fiscalía aquí regional? Bueno, desde el punto de vista penal, estadísticamente nosotros tenemos homicidio doloso, homicidio culposo, que sería accidente de tránsito con derivación fatal, abigeato, y últimamente aparece en nuestra estadística así con mayor frecuencia el de violencia familiar, abuso sexual en menores, en niños o adolescentes, y después vienen los demás que no son tan relevantes, digamos, personas dirigiendo alcoholizado, que es de posición de peligro en el tránsito terrestre, pero tiene una connotación muy baja, ¿verdad? Más bien una cuestión de direccionar un poco desde el punto de vista del órgano aplicador de la ley, que sería la municipalidad a través de su Dirección de Policía Municipal de Tránsito, que colabora conjuntamente con la policía y lógicamente nosotros también a los efectos. Pero eso que te mencioné son los más relevantes y de frecuencia más habitual, y lógicamente son hechos muy emblemáticos algunos, que requiere todo el movimiento del aparato del Ministerio Público y policial para el esclarecimiento, hasta que se llegue. Y generalmente esos casos que acabo de mencionarte, generalmente llegan a un estado de juicio oral y público. Ahora, ¿cuál es la frecuencia, si es que tienen por lo menos por lo menos a mano así, cada cuánto están recibiendo homicidio doloso, cada cuánto culposo, sí o sí una vez a la semana alguno de estos? No, o sea que estadísticamente no podemos decir nosotros recibimos, pero un promedio, en lo general vos tenés un homicidio o 2 homicidios por mes, estadística promedio. Promedio, acá en el Puede pasar un mes que sin tener absolutamente Claro, nada. y al siguiente mes tenés 4. Sí, es un promedio de 2, 1,5, 2. 1,5, 2 por mes tenés de homicidio promedio, doloso. promedio. ¿Culposo? Y culposo sí es frecuente. Yo te diría de que en número de víctimas, yo estoy aquí desde abril del año pasado, y eso sí hay 3 por mes aproximadamente, con mucha frecuencia, porque generalmente las víctimas son motociclistas. Prudencia, falta de habilitación para andar sobre la ruta, y ingestión de bebidas alcohólicas, que son un poco los factores que producen ese tipo. Y en la mayoría también son personas que pertenecen a comunidades indígenas acá de la zona, generalmente, lo que más utilizan motos en las rutas, ¿verdad? También se produce un índice importante de lesión o homicidio en la época del rally, por ejemplo, que hay mucha afluencia de vehículos, y existen ese tipo de hechos punibles de personas que mueren en un accidente de tránsito. Ustedes tienen mucho trabajo en la época de rally, entonces trabajan... Es bastante por la cobertura, ¿verdad? Pero sucede bastante y tenemos que estar ahí. Los fiscales de turno generalmente están 100% atentos a lo que pueda suceder. Ahora, abogado, una de las cosas que yo siempre me pregunté es, trabajar tan de cerca con este tipo de cosas, ¿no te deshumaniza un poco? Y no sé si deshumanizar. Lo que pasa es que nosotros tenemos, primero cuando concursamos para ingresar dentro del sistema,
ya estamos preparados, que es lo que nos espera, ¿verdad? Ya no es que estamos, digamos, cayendo así para descubrir cosas nuevas, sino que sabemos precisamente cuál es la función, especialmente del Ministerio Público. Tal vez, qué sé yo, encontrás un cuerpo sin vida de una persona que le pasó un camión encima en un accidente de tránsito, que presenta rasgos normales de una persona atropellada. Tal vez eso ya no nos impacte, pero eso no implica que no quedemos deshumanizados por eso. También Claro, o sea, tenemos, más insensibilizados, capaz en la ese palabra. sentido, si Sí. la sensibilidad se te desaparece, ya no te sorprende, ya porque existen casos realmente muy graves que acá en televisión no vamos a describir, ¿verdad? No, Pero claro. hay algunos casos y algunos hechos y algunas imágenes muy impactantes que uno ya lo toma con mucha naturalidad porque transcurren años. Yo tengo 15 años de Ministerio Público, de manera que todo eso ya hemos pasado. Ahora sí, somos sensibles también ante la sociedad que se sienta afectado en sus derechos, ¿verdad? Nosotros, no se olviden de que yo siempre sostengo de que el administrador de justicia, el abogado en general, tiene una misión muy noble. Tal vez después del médico ya está en prioridad de la profesión. El médico atiende uno de los valores, o sea, el valor más importante del ser humano, que es la vida y nosotros la libertad. Entonces muchas veces uno ahí sí tiene que actuar con cierta humanidad, porque hay hechos punibles en donde el autor del hecho, vos le ves que no es una persona mala, sino que se realizó tal vez por una excitación emotiva Sí. muy alta y comete un hecho punible y reprochable por la ley. Entonces ahí también cabe nuestro espíritu humanitario y generalmente uno tiene cierta, no sé si contemplación, pero dentro de lo que la ley te permite, se procura de darle una dirección adecuada. En el drama shakespeariano, Enrique VIII, creo que no me estoy acordando bien, hay un personaje que se llama The Butcher, el carnicero, que está tratando de instalar una tiranía. Y para instalar esa tiranía lo primero que dice es tenemos que matar a todos los abogados. O sea, al decir esto tenemos que matar a todos los abogados, ellos son los primeros que se van a dar cuenta si es que la moral del pueblo ha decaído. Entonces yo comparto con eso, mi hermano es abogado, entonces yo comparto eso, que son como una suerte de depositarios de la moral, ¿verdad? Los abogados. Entonces este es uno de los principales homenajes que hace Shakespeare a tan noble tarea que es los abogados. Nosotros le preguntamos justamente, hablando de valores, de tarea y de experiencia, sobre este tema, sobre el trabajo fiscal, y tenemos un material abogado. Vamos al material. El Ministerio Público me ha ayudado mucho a crecer como profesional en cada uno de los cargos que me tocó llevar. Y me siento muy bien, muy satisfecho en el sentido de que profesionalmente me formé o me estoy formando. Se aprende mucho acá, ayudamos a la gente. Es una satisfacción, ¿verdad? De ir ayudando a las personas que realmente necesitan y de paso ir ya exponiendo lo que uno va aprendiendo, ¿verdad? Experiencias demasiado buenas, son muy buenas. Me tocó trabajar con niños, adolescentes, personas mayores, indígenas, paraguayos, menonitas. Mucha gente rescata el trabajo y al contrario parece que los hizo más humanos desde que empezaron a trabajar en la fiscalía. De hecho que uno sí asume el rol y tiene la visión de lo que es el Ministerio Público en sí. Hay que reiterar eso, que nosotros somos representantes de la sociedad y estamos obligados, desde el más humilde hasta el más encumbrado, si llega a nuestro despacho o a nuestra institución, estamos obligados a atender y entender si amerita abrir un proceso. Entonces, muchas veces también somos seguramente vilipendiados, la Fiscalía no hace nada, pero generalmente se hace, sino que existen nomás plazos procesales que la propia ley establece. Nosotros tenemos limitaciones como cualquier otra institución, porque tenemos que encuadrar nuestras actuaciones dentro de lo que enmarca la ley propiamente dicha, la Constitución Nacional en primer lugar, la ley, nuestra propia ley orgánica del Ministerio Público, y nosotros tenemos un reglamento interno y una ley interna que se llama instructivos,
que la Fiscalía General va sacando de tanto en tanto vayan sucediendo hechos porque el Ministerio Público es una unidad y debe ser considerado una unidad. Las decisiones deben ser todas direccionadas hacia un mismo sentido. Un fiscal no puede tener una apreciación, el otro otra apreciación. Es una unidad. Cuerpo colegiado. Un colegiado con criterios uniformes. Entonces, siempre tenemos esa obligación los funcionarios que van a entrar por concurso generalmente son capacitados, generalmente no, deben ser capacitados y son capacitados. Acá en Filadelfia ya tuvimos varios cursos del Ministerio Público en el cual estaban obligados a participar todos los funcionarios a los efectos de ir entendiendo un poco el rumbo que tiene que desarrollar las actividades del Ministerio Público. Abogado, tenemos una pausa ahora. A la vuelta vamos a hablar un poco de las problemáticas y desafíos de tener una unidad penal aquí en el Chaco Central. Breve pausa y volvemos. De vuelta a Paso Firme. Ahora vamos a hablar un poco con el abogado Héctor Velázquez sobre la problemática de desafíos. Ya hablamos de una de las principales problemáticas, gran extensión territorial, baja densidad poblacional. Ahora, ¿qué otros desafíos, volviendo a mencionar ese, también se encuentra? Por ejemplo, la cantidad de lenguas que se hablan en el Chaco, ¿verdad? La cantidad de dialectos que de repente complican un poquitito entender qué es lo que la persona quiere denunciar, ¿verdad? Entre otras cosas. Sí, en cuanto al idioma o al dialecto, sí tenemos graves problemas, no solamente en el Ministerio Público, sino que a nivel judicial. Para aquellos casos que deben, por ejemplo, llegar a instancia en la etapa intermedia a cargo del juez penal de garantía, se llama audiencias preliminares. Sí o sí tenemos que, o sea, no es sí o sí, sino que la ley nos exige en un apartado especial del Código Procesal Penal dos situaciones específicas. Cuando se trate de miembros de comunidades indígenas en general, sin distinción de qué etnia será, necesariamente tiene que intervenir un consultor, obligatoriamente un consultor en asuntos indígenas, y si fuera posible un antropólogo. Y lógicamente eso lleva aparejado un intérprete que pueda traducir y hacerle entender. Me refiero yo al indígena víctima o victimario, cualquiera sea el caso. Sí, la ley exige que se debe contar al Ministerio Público, le exige, al Juzgado Penal de Garantía le exige y al Tribunal de Sentencia le exige que debe haber. Si no existe o por esas grandes casualidades no se dio cumplimiento a ese artículo de la ley, todas las actuaciones son nulas, de nulidad absoluta. De manera que acá en alguna medida y ahora últimamente con la gestión del doctor, ahora que ya salió de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Bacac, cuando se desempeñaba como superintendente de la Corte en Alto Paraguay y parte acá de Boquerón, había propiciado los facilitadores judiciales indígenas, que sirven un poco de intérprete y asistirle tanto a la víctima como victimario si son indígenas, reitero eso. De manera que es un problema que tropezamos permanentemente. Nosotros a nivel del Ministerio Público tenemos una dirección de derechos étnicos con varios consultores en asuntos indígenas que cuando requerimos la presencia primariamente al inicio de nuestras investigaciones recurrimos a ellos remiten un consultor en cuestiones indígenas hasta nuestra localidad, o sea, la localidad indígena que nosotros le indiquemos, y van y realizan una entrevista y posteriormente nos eleva un informe para que podamos dar cumplimiento a la ley. Ahora, abogado, esa es una de las cosas que me llama mucho la atención. ¿Qué pasa con las reglas propias de los pueblos indígenas? Bueno, porque de repente tenés, qué sé yo, agresiones
que se producen contra una persona por algún determinado delito dentro de su comunidad y que ellos obran en consecuencia con sus reglas, ¿verdad? No quiero hablar de la ley del talion, ¿verdad? Porque me parece muy arcaica, pero lejos no estamos tampoco de repente. No es tanto así. La propia Constitución Nacional establece de que establece y reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Y ahí se aplica lo que estás diciendo. Cuando los conflictos generados dentro de la comunidad, en asamblea los indígenas deciden de que van a ser resueltos ahí, los resuelven. Ahora, si ellos consideran de que debe pasar a la justicia ordinaria para su investigación, se le comunica al Ministerio Público y el Ministerio Público ejerce la acción. Pero eso no deslinda de que nosotros tenemos que someter nuestras actuaciones dentro de lo que nos dice la ley. Porque hay todo un capítulo en el Código Procesal Penal y en la propia Constitución que establece de que el procedimiento para los pueblos indígenas es especial. Uno de ellos es la obligación que te acabo de mencionar con respecto a que debe ser asistido por un traductor si es que no entiende el español o el guaraní en su idioma, y además de eso debe asistirle un consultor técnico. Abogado, no sé si se da el caso, pero me pongo nomás a pensar, ¿qué pasa si en asamblea estos indígenas deciden cortarle la mano al ladrón que le robó una cabra a alguien de la comunidad? Bueno, ¿Pueden tomar la determinación de hacer ese tipo la de cosas? Constitución Nacional les ampara en aplicar si en su derecho consuetudinario está previsto ese tipo de actuar, claro, de decisiones. La ley, la propia Constitución Nacional le da ese derecho a usted de aplicar su derecho consuetudinario. Pero generalmente eso no pasa, generalmente no pasa. En la generalidad de los casos, conforme a estadísticas que manejamos a nivel del Ministerio Público, todos los hechos punibles de relevancia pasan a ser investigados por el Ministerio Público y la Policía Nacional, y generalmente si es homicidio, va a juicio oral. Lógicamente se le da un tratamiento especial a los indígenas con respecto a la privación de libertad, por ejemplo. El juez procura de analizar con meridiana claridad a los efectos de no enviarle dentro de una penitenciaría por la cuestión de la alienación cultural. Claro. Porque ellos se van por un homicidio, por ejemplo, y salen especializados en otros temas. Sí. Por la influencia que hay de los blancos con relación a la cultura de ellos. Entonces, eso se tiene muy en cuenta y eso está previsto en el procedimiento especial establecido para los pueblos indígenas, por los integrantes de los pueblos indígenas. Y la ley también establece que cuando en un hecho punible interviene, ya sea como víctima o victimario, un blanco, automáticamente, además del procedimiento especial, la parte que le afecta al indígena, de proteger esa parte, también se desarrolla el proceso por el procedimiento ordinario, se le dice. O sea, que lo que la ley establece para nosotros los blancos. Ahora, abogado, ¿dónde guardan de repente reclusión algunas personas que son retenidas privadas de su libertad aquí en el Chaco Central? Bueno, en el Chaco generalmente, en razón de la distancia, van a Concepción. Pero algunos de los, digamos, de los procesados por razón de lugar, su hábitat real o natural, digamos, solicitan después su traslado a Emboscada o a Tacumbú o en alguna otra penitenciaría en donde pueda estar cerca de sus familiares. Pero generalmente en razón de la distancia es la Fiscalía Regional de Concepción. ¿No conviene tener aquí un centro penitenciario? Y había un proyecto del sistema penitenciario nacional en construir en el Chaco una gran penitenciaría modelo, pero no pasó nada. Ni se modernizaron los otros y lo de acá no se desarrolló el proyecto. Entiendo. Abogado, nosotros tenemos ahora una brevísima pausa. A la vuelta quiero hablar un poco sobre los derechos y obligaciones del ciudadano, qué está obligado a denunciar, qué no está obligado, o sea, muchas
preguntas y consultas que de repente tiene la gente con respecto al trabajo fiscal y hasta dónde yo puedo obrar y qué puedo hacer. Así que breve pausa y volvemos. De vuelta a Paso Firme, seguimos hablando con el abogado Héctor Velázquez, director fiscal de la Unidad Penal. Abogado, derechos y obligaciones del ciudadano paraguayo y también alcances del trabajo de la Fiscalía, porque hay una suerte de repente hacer creer que la Fiscalía es toda poderosa más o menos. Por lo menos yo escucho mucho de, no, mi tío es fiscal, vos no vas a poder hacer tal cosa, ¿verdad? No, mi tío es fiscal y vamos a venir a embargarte tu casa. ¿Puede un fiscal embargar una casa? ¿Puede un fiscal desalojar gente? O sea, ¿cómo viene el tema de los derechos y obligaciones del ciudadano y hasta dónde puede actuar la Fiscalía para que la gente no sea amedrentada con amenazas fiscales, por decir? No, el Ministerio Público tiene una función específica establecida en la ley y en la ley de la Carta Orgánica del Ministerio Público. Nosotros tenemos una ley que nos rige, además de la ley penal y la ley procesal penal, la propia Constitución Nacional rige nuestras actuaciones. Nosotros no podemos, desalojo no podemos hacer. Nosotros en un caso otro tema que es bastante interesante también en cuanto a estadística acá en el Chaco es la cuestión de invasión de inmuebles ajenos. Es un delito de acción penal pública en donde el Ministerio Público sí o sí tiene que intervenir. Pero además de eso tenemos un protocolo que seguir. Tenemos que ceñirnos a un protocolo. No podemos salir de ese protocolo. Entonces, si nosotros constatamos de que existe la invasión de inmuebles, no es por eso vamos a ir a hacer un desalojo, porque no estamos facultados. Esa es una facultad jurisdiccional. Es decir, un juez competente tiene que sacar una resolución por la cual ordena el desahucio y le da a un oficial de justicia para su ejecución. Nosotros no podemos hacer desalojo. ¿Pueden ordenar la prisión, por ejemplo? Prisión sí. ¿Pero cuántos días? No, nosotros tenemos plazo procesal. La policía puede detenerle a un ciudadano durante 6 horas. Dentro de esas 6 horas tiene que comunicarle al fiscal de turno y al juzgado de turno que está detenida una persona. Eso va a darle una protección en sus derechos a la persona aprehendida. Nosotros tenemos 24 horas y por la ley procesal penal, pero hay una ley más reciente que es la ley orgánica del Ministerio Público que tenemos 48 horas para poder imputar, por ejemplo, tomar una decisión con respecto a un aprehendido. Los agentes fiscales pueden ordenar la detención si cree conveniente ordenar la detención de cualquier persona en el marco de la investigación, porque la ley le faculta. Como también tienen la potestad de levantar esa orden de detención, o sea, esa detención otra vez, una vez materializado y cumplido con los requisitos de rigor. Porque hay personas a veces que no se presentan ni para una declaración indagatoria, ni para testificar, se le convoca, porque nosotros a veces los hechos punibles tenemos que desplegar una tarea sumamente ardua porque sucedió, no sé, por decirte, allá en la zona de Centinela o en esa parte alejada, 350 kilómetros de acá. Entonces, urgente necesitamos de testigos para poder tener la prueba necesaria de llevarle al proceso, al individuo indiciado. Entonces, una labor bastante interesante. Me preguntabas también nosotros... la propia ley establece cuáles son nuestras obligaciones y qué es lo que tenemos que hacer para el cumplimiento de nuestras funciones. Con respecto a la sociedad en sí, los hechos punibles están tipificados en nuestra ley específicamente cuáles son los hechos y esas son prohibiciones taxativas. No matarás, no robarás, claro. Son taxativas y esas son prohibiciones legales que todo ese tipo de hechos punibles previstos en nuestra legislación nosotros estamos obligados de investigar, de oficio inclusive. No las de acción penal privada, ¿verdad? Que ya aclaramos de que solamente a instancia de parte. Y los derechos de los ciudadanos también está prevista en nuestra legislación, en la propia Constitución y en nuestra legislación penal. De momento que el ciudadano no cometa ese hecho punible, no está infringiendo la ley.
está en pleno uso de sus facultades y sus derechos. ¿Y ustedes pueden secuestrar vehículos? De repente alguien está manejando alcoholizado. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué Bueno, no pueden hacer ustedes? El secuestro del vehículo, yo particularmente, en el momento que a la persona se le hace la prueba del alcotest y llega al porcentaje establecido donde nosotros tenemos que intervenir como Más de Ministerio 0,80. Público, más de 0,80, sí. Hasta 0,80 es administrativo, corresponde o a los municipios o a la patrulla caminera. Después de 0,80 sí nosotros intervenimos ya y hay una figura penal que se llama exposición a peligro en el tránsito terrestre, Sí. cuya expectativa de pena es baja, pero se le abre un proceso desde el punto de vista de corregir la conducta de ese ciudadano, Claro. ¿verdad? Criterio de oportunidad. Y luego, que se le da mediante- generalmente criterio de oportunidad, se le golpea en el bolsillo a los efectos. Acá generalmente hacemos donaciones para los centros de salud, especialmente acá el Centro de Salud Amistad, que es la que entiende y atiende en los casos, digamos, de nuestros conciudadanos de menores recursos. Entonces procuramos dotarle a ellos el de Villa Choferes también, al cual recurrimos con mayor frecuencia igualmente. Entonces, esas donaciones van destinadas a esas instituciones de salud o de alguna institución Hay de muchos beneficio. casos de alcoholismo, Hay, que manejan hay, alcoholizados, hay. ¿no? Que superan la tasa administrativa. No, dentro de la tasa hay montones, pero las que superan ese y caen en el ámbito del Ministerio Público suceden, pero no en un promedio muy elevado, porque la gente está muy educada en las zonas urbanas de estas tres comunidades. La gente se cuida mucho en circular porque hay controles permanentes. Entonces se cuida mucho en circular alcoholizado. Pero lo tape por ahí. Pero por ahí sí. Pero por ahí generalmente no se hace por control. Difícilmente encuentre gente haciendo, por ejemplo, camino no sé, acá hacia Montanía, por ejemplo. No te van a salir ahí a hacer control. No, difícil, ¿verdad? Pero igual... Sí, pero acá el porcentaje porque la gente se adecua. Nosotros en las ciudades de la región oriental sabemos que eso todos los días sucede, ¿verdad? Acá también todos los días sucede, pero acá la gente se adecua. Acá yo no veo un motociclista sin casco, por ejemplo, que en cualquier otra localidad que no sea en la colonia menonita, eso es normal. Criaturita con casco. 4 o 5 en una moto. Y andan 4, 5, 6 en una moto y se producen a veces los accidentes de tránsito. Y para nosotros es un grave problema cuando hay un muerto en un accidente de tránsito o derivación fatal. Porque generalmente, ahora tuve un caso que no voy a mencionar los nombres y todas esas cosas, donde falleció una persona, pero esa persona tenía 1,25, le mandamos a traer la sangre y entramos en el examen de alcoholemia y le salió 1,25. A punto de entrar en coma estaba. Y bueno, ¿y qué se puede hacer? Él falleció, porque le salió delante a un automovilista, le chocó, le mató. ¿Y quién es el culpable? Sin registro, sin habilitación en la moto, sin chapa en la moto. O sea, está violentando la ley de todos los ángulos. Entonces, esos son casos sumamente difíciles para nosotros resolver y al juzgado también, lógicamente, porque los familiares te vienen y te encaran de que cómo hacer esto. Sí, se murió y no se hace nada. Y una persona que venía alcoholizado, casi en coma. ¿Y le explican eso? Se le explica, claro que se le explica detalladamente hasta que entren en razón para que se pueda entender. Y la contraparte suele, así para no entrar en tantos quilombos, Y suele generalmente ofrecer hace algo. una pequeña reparación para no, porque se abre, enseguida pues se abre el proceso. Y el proceso, una vez que esté abierto, la propia ley te da un abanico de posibilidades para cerrar ese proceso. Porque no podés mantener un proceso abierto. No, eso no funciona. Pues nosotros tenemos un sistema computarizado, es decir, informatizado, de que hace un control permanente desde Asunción, una unidad especial, pero una dirección especializada en cuestiones estadísticas, y sabe cuando vos tenés una carpeta abierta que no cerraste, tenés que cerrar. Hay que darle una salida procesal que la propia ley te faculta. El de criterio, por ejemplo, es una de ellas. Puede tener suspensión condicional, sobreseimiento definitivo, provisional y por ahí por delante. Abogado, nosotros tenemos ahora la última pausa del programa, a la vuelta algunas consideraciones finales, si quiere invitar un poco a la gente a acercarse a la Fiscalía para hacer sus denuncias, cómo puede realizar esta denuncia, puede hacerlo a la vuelta
de la pausa. Breve pausa y volvemos. Parte final de A Paso Firme. Seguimos con el abogado Héctor Velázquez, director fiscal de la Unidad Penal 2. Abogado, su espacio para unas consideraciones finales, recordar a la gente dónde puede realizar sus denuncias y si es que puede hacerla de manera anónima, de repente algunas cosas. Abogado. Gracias, muy amable. Bueno, a los ciudadanos, el Ministerio Público prácticamente está 24 horas del día al llamado. De 7 a 13 horas es el horario normal, pero al llamado el fiscal de turno y todos los funcionarios dependientes de esa unidad de turno están las 24 horas alerta por cualquier denuncia que se pueda formular. Generalmente, y por una cuestión ya regular y la propia ley establece, generalmente las denuncias entran en un 99%, entran a través de las comisarías jurisdiccionales. En donde sucede el hecho, la persona afectada va a la comisaría jurisdiccional más cercana y ahí puede formular la denuncia. O inmediatamente después, si es que amerita y es urgente, la comisaría interviniente ya informa al Ministerio Público, al fiscal de turno o a un asistente de turno. Y como la tecnología ahora está muy avanzada, generalmente lo hacemos por WhatsApp, porque tenemos grupos de WhatsApp y nos informamos por WhatsApp si es que el hecho punible amerita la urgencia de su atención. De manera que se acciona el engranaje, se articulan las acciones y el Ministerio Público ya interviene conjuntamente con la policía. La segunda opción que tiene la ciudadanía, supongamos que no sea un caso de mucha urgencia, puede recurrir al Ministerio Público. Nosotros tenemos una oficina de denuncias, está afectada ahí una persona, la cual está obligada a recibir la denuncia de la persona que va a formular la misma, y ahí automáticamente, si no es de urgencia, entra en un sistema aleatorio de sorteo. Entonces el propio sistema te dice, sale una carátula y ahí ya dice, vaya a la unidad 3, a la unidad 1, a la unidad 2. Cuando no es de urgencia, se hace el sorteo aleatorio. Entonces puede caer conmigo o con las otras unidades para la atención del caso. E inmediatamente el fiscal, al enterarse de la noticia del crimen, ya ordena las primeras diligencias de lo que se tiene que hacer. En los casos de violencia familiar, nosotros tenemos organismos que trabajan de cerca con nosotros, abuso de menores, por ejemplo, también, que existen las CODENIS en las diferentes municipalidades aquí de la zona. Escuché que el intendente, la vez pasada escuché el intendente de Irala Fernández decía de que ellos tienen también una oficina de CODENI que atienden y entienden en ese caso, ¿verdad? Entonces la gente puede recurrir en los casos de violencia familiar, abuso en niños, violencia contra menores, entre otras cosas cuando se refiere al ámbito familiar, especialmente cuando está involucrado menores. Entonces, accionan ese mecanismo primariamente, ellos intervienen y nos informan automáticamente ya como una especie de denuncia del resultado de la entrevista que realizaron. Otra opción también tenemos cuando es violencia, tenemos la Secretaría de la Mujer que tiene un número fijo, asterisco 100, no sé, no tengo en mente, 134 creo, y igualmente el de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Si es que estás en un lugar recóndito y no puedes acudir y hay urgencia, no puedes acudir a la comisaría, no puedes, entonces llamar y la Secretaría de la Mujer o de la Niñez y la Adolescencia inmediatamente entra en contacto con el Ministerio Público. Abogado, muchísimas gracias por este amplio informe, esta amplia entrevista. Realmente salgo entendiendo mucho más lo que es el trabajo fiscal desde lo penal y las dificultades a lo que uno se encuentra. Así que éxito en este 2019, cargado de desafíos justamente, espero que con menos denuncias penales realmente. Y nada, que tenga un buen año, abogado.
Muchas gracias a ustedes también, a la audiencia, un saludo cordial y estamos a las órdenes. Gracias por darnos el espacio para hacer conocer un poco las funciones del Ministerio Público y reiterar de que estamos siempre a las órdenes y al servicio de la sociedad para cuando se encuentre aquejado de alguna dolencia jurídica o violentada en sus derechos, sea cual fuere, llegue hasta nuestra institución, que ahí serán atendidos y seguramente aconsejado y direccionado en asistir a los lugares que corresponden. Muchas gracias, abogado. Mañana puntualmente, 6 de la mañana, Pulso del Día, tu primera propuesta informativa de la Red Chaqueña de Comunicaciones. Y en este espacio nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau. Buenas noches y bienvenidos a Paso Firme. En esta oportunidad me acompaña el abogado Héctor Velázquez, él es director fiscal de la Unidad Penal 2. Abogado, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición Buenas de Paso noches Firme. a usted, a la audiencia, un abrazo desde el estudio, un placer estar con ustedes. Queremos hablar un poco del trabajo del Ministerio Público, más directamente lo que tiene que ver con el área penal. Pero antes de eso, abogado, le preguntamos a la gente justamente por qué trabaja en el Ministerio Público, cuáles son las ventajas. Esto fue lo que nos respondió y a la vuelta desarrollamos un poco sobre nuestro tema. ¿Cómo no? Fui contratada como encargada administrativa y encargada de recursos humanos. Que se presentó un concurso externo en el Ministerio Público y me anoté y gané ese concurso. Y entré para aprender acá. No puedo quejarme, la verdad que he aprendido mucho. Y es una posibilidad de ir aprendiendo realmente lo que es el derecho, ¿verdad? Lo que es la parte jurídica. Trabajo en el Ministerio Público porque ingresé por concurso para la Fiscalía Regional de Filadelfia y como bien sabe que el Ministerio Público su función es representar a la sociedad. ¿Qué desafío realmente encontrar funcionarios para un área tan delicada como es el Ministerio Público? Sin lugar a duda, y mucho más aún en la zona de Filadelfia, en tiempo atrás, cuando se creó la Fiscalía Regional de Filadelfia, se hacía realmente imposible de conseguir, porque no existían profesionales, digamos, locales para contratar como funcionarios, porque la exigencia principal del Ministerio Público es de que esté cursando la carrera de Derecho o en su caso que ya sean abogados para que puedan ser contratados. Y fue una tarea muy difícil, tanto es así que se tuvo que emigrar con varios funcionarios de otras localidades, de la zona de Villa Ayes, Benjamín Acebal y algunos que estaban por la zona ya ejerciendo o desarrollando su carrera de Derecho. Y se conformó un equipo bastante interesante desde aquella época de su creación a esta parte. Otros volvieron a sus lugares de orígenes, otros vinieron para acrecentar un poco la cantidad de funcionarios. Y lógicamente se hace difícil, desde sus inicios se han tropezado con varios inconvenientes desde el punto de vista de infraestructura, de apoyo logístico, pero con el correr del tiempo eso fue superándose y hoy tenemos una asistencia de la Fiscalía General Adjunta y de la Fiscalía General propiamente dicha, con móviles que nos da una cobertura para nuestro desplazamiento en la zona, teniendo en cuenta que la cobertura territorial de la Fiscalía Regional de Filadelfia es bastante amplia, pero creemos de que hemos superado varios obstáculos y hoy estamos, por lo menos a la medida de las necesidades que requiera nuestra presencia, nuestra participación, estamos cumpliendo. ¿Usted abarcan solamente lo que es la ciudad de Filadelfia o también Loma Plata, parte de Mariscal Estigarribia, algo de Neuland? La Fiscalía Regional abarca todo el departamento de Boquerón y parte del Alto Paraguay, del departamento de Alto Paraguay. Y tenemos una cobertura aproximadamente de 90.000 kilómetros cuadrados de superficie que cubrir
para atender los hechos punibles que sucedan en esa área específicamente. En sí, un trabajo bastante amplio. Amplio, sí. Nosotros tenemos una pausa ahora, abogado, a la vuelta a hablar un poco de las funciones y la importancia de la Fiscalía justamente en el Chaco. Bueno. Pausa y volvemos.